cuando soltar lo que ya no te hace bien. Hay cosas a las que nos aferramos mucho más tiempo del que deberíamos. No porque seamos tontos, no porque no veamos lo que está pasando, sino porque soltar duele. Porque aferrarse, aunque también duela, al menos se siente familiar. Al menos se siente como que todavía hay algo ahí. Como que todavía no has perdido del todo. Relaciones que se agotaron hace tiempo, que ya dieron todo lo que podían dar, que se convirtieron en algo que pesa más de lo que sostiene y que sin embargo sigues cargando. Porque hubo un tiempo en que fueron importantes. Porque soltarlas se siente como borrar ese tiempo. Como decir que no valió. Versiones de ti mismo que ya no corresponden a quien eres hoy. La identidad del que fracasó en algo. La del que fue herido de cierta manera. La del que cometió ese error hace años y sigue pagándolo. Versiones viejas a las que te aferras sin saber muy bien por qué, como si fueran más reales que la persona que eres ahora. Rencores que cargas como si fueran tuyos, aunque el peso sea solo tuyo. Resentimientos que nacieron de algo real, de algo que dolió, pero que con el tiempo dejaron de protegerte y empezaron a consumirte. Sueños que eran de otra etapa, de otra versión de ti, que quizás ya no te representan, pero a los que no te permites renunciar porque soltarlo se siente como rendirse. Soltar no es rendirse. Quiero que eso quede muy claro desde el principio. No es olvidar. No es que lo que viviste no importó. No es debilidad ni indiferencia ni traición. Soltar es, a veces, una de las formas más valientes y más profundas de cuidarte a ti mismo. Hoy vamos a hablar de eso. De qué significa soltar de verdad. De por qué nos cuesta tanto. De cuándo es el momento. Y de cómo se hace, no de golpe, sino paso a paso. Parte 1. ¿Por qué nos cuesta tanto soltar? Aferrarse tiene una lógica emocional que tiene todo el sentido del mundo. No es irracional. No es una señal de que algo está mal en ti. Es una respuesta completamente humana a algo que fue importante. Cuando algo ocupa un lugar central en tu vida, cuando le has dado tiempo, energía, esperanza, amor, cuando has construido parte de tu identidad alrededor de ello, soltarlo se siente como perder una parte de quien eres. Como si al soltar esa relación perdieras también los años que viviste en ella. Los momentos buenos. Las versiones de ti que solo existieron en ese contexto. Como si soltar fuera una especie de traición retroactiva a todo lo que fue real. Y por eso el aferramiento no siempre se ve como miedo. A veces se ve como lealtad. Como fidelidad. Como amor que no se rinde. Pero hay algo que confundimos y vale la pena separarlo con cuidado. Soltar lo que ya no te hace bien no borra lo que significó. No cancela lo que fue real. No deshace lo que viviste ni le quita valor a lo que aprendiste ahí. Puedes honrar profundamente lo que fue sin tener que seguir cargando lo que ya no es. Puedes agradecer lo que una relación te dio sin quedarte en ella cuando ya se agotó. Puedes reconocer que un sueño fue tuyo durante una etapa sin obligarte a perseguirlo cuando ya no te representa. Lo que fue, fue. Y nada de lo que hagas hoy puede quitarle eso. Ni soltarlo, ni dejarlo ir, ni elegir algo diferente. La segunda razón por la que nos cuesta soltar es más sutil, y tiene que ver con el control. Cuando nos aferramos a algo, cuando seguimos pensando en ello, cuando seguimos revisando la misma conversación, cuando seguimos imaginando cómo podría haber sido diferente, hay una parte de nosotros que cree que ese ejercicio tiene algún poder. Que si pensamos lo suficiente, si encontramos el argumento correcto, si esperamos el tiempo necesario, algo va a cambiar. Y a veces algo cambia. A veces las cosas se resuelven. A veces la paciencia vale la pena. Pero hay cosas que no van a cambiar. Hay relaciones que ya terminaron aunque formalmente todavía existan. Hay personas que ya tomaron sus decisiones y no las van a revertir. Hay situaciones que ya son lo que son,
por más que les demos vueltas. Y el aferramiento en esos casos no es esperanza. Es negación. Es una forma de no aceptar lo que ya está claro, porque aceptarlo implica empezar a construir desde ahí, y eso da vértigo. El primer paso para soltar, siempre, es poder ver con claridad lo que realmente está pasando. Sin la capa de lo que desearíamos que fuera. Sin la historia que nos contamos para no tener que movernos. Solo lo que es. Parte 2. Las señales de que es momento de soltar. Una de las preguntas más frecuentes cuando hablamos de soltar es esta: ¿pero cómo sé cuándo es el momento? ¿Cómo sé si estoy soltando demasiado pronto o si debería haber soltado hace tiempo? Y la respuesta honesta es que no siempre hay una certeza absoluta. Soltar casi nunca llega con una señal inequívoca, con un momento de claridad perfecta donde todo está claro y el camino está iluminado. Pero hay señales. Señales que el cuerpo, las emociones y la vida misma te van dando, si aprendes a escucharlas sin descartarlas de inmediato. La primera señal, te drena más de lo que te da. Toda relación, todo proyecto, todo compromiso tiene momentos difíciles. Eso es normal. No todo tiene que ser fácil para que valga la pena. Pero hay una diferencia entre algo que es difícil y te hace crecer y algo que simplemente te consume sin devolverte nada. Algo que cuando terminas de estar ahí te deja vacío, agotado, más pequeño de cómo llegaste. Si cada vez que te involucras con esa persona, esa situación, ese entorno, sientes que algo en ti se apaga, esa es información. No la ignores. La segunda señal, piensas en ello y sientes más angustia que paz. No es que todo lo que vale la pena deba hacerte sentir solo tranquilidad. Hay cosas que importan y que también generan tensión, emoción, incluso nerviosismo. Pero cuando piensas en algo y lo que aparece de manera consistente es angustia, malestar, una sensación de nudo en el estómago, de peso en el pecho, de que algo no está bien pero no sabes exactamente qué, eso también es información. El cuerpo sabe cosas que la mente tarda en procesar. Y cuando el cuerpo habla con esa constancia, vale la pena escucharlo. La tercera señal, te encuentras justificando constantemente por qué sigues ahí. Esto es quizás la más reveladora de todas. Cuando algo está bien, cuando algo genuinamente te hace bien, no necesitas convencerte a ti mismo de que es así. No necesitas construir argumentos. No necesitas explicarte repetidamente por qué tiene sentido quedarte. Pero cuando empiezas a notar que gran parte de tu energía mental va hacia justificar esa relación, ese trabajo, esa situación, hacia construir el caso de por qué tiene sentido aunque algo en ti no termina de creérselo, eso es una señal importante. ¿A quién estás convenciendo? ¿Y por qué necesitas convencerlo? La cuarta señal, tu mejor versión aparece solo cuando esa cosa no está. Esta es la más clara de todas y también la que más duele reconocer. Nota cómo eres cuando estás lejos de eso que te preguntas si debes soltar. ¿Cómo respiras? ¿Cómo piensas? ¿Qué tan presente estás? ¿Qué tan ligero te sientes? Y luego nota cómo eres cuando estás cerca. Cuando entras en contacto. Cuando esa presencia vuelve. Si hay una diferencia enorme entre esas dos versiones tuyas, si la versión más libre, más clara, más entera de ti mismo aparece consistentemente cuando esa cosa no está, eso te está diciendo algo que vale la pena escuchar. Estas señales no son un diagnóstico definitivo. No son una orden de soltar de inmediato sin pensarlo. Son información. Son invitaciones a mirar con más honestidad lo que está pasando. Y a veces, con solo mirar, con solo dejar de apartar la vista, algo en ti ya sabe la respuesta. Parte 3. ¿Cómo soltar? Quiero ser honesto sobre algo antes de hablar de cómo se suelta. Soltar no es un momento. No es una decisión que tomas una vez y listo, ya está, ya lo soltaste, ya puedes pasar página. Ojalá funcionara así. Pero no funciona así.
soltar es un proceso. Es lento. Es no lineal. Habrá días en que sientas que ya lo superaste, que ya lo dejaste ir, que ya puedes pensar en ello sin que te mueva de lugar. Y habrá días en que vuelva con toda su fuerza, como si no hubiera pasado el tiempo, como si estuvieras exactamente donde empezaste. Esos días de retroceso no significan que fallaste. No significan que no has avanzado. Son parte del proceso. Son el proceso. Lo primero, empieza a retirar la energía. Soltar no siempre empieza con una acción externa grande. A veces empieza adentro, con algo mucho más pequeño y mucho más íntimo. Empieza a retirar la energía mental de lo que ya no te nutre. Deja de revisar esa conversación que ya revisaste 100 veces buscando algo que no vas a encontrar. Deja de imaginar escenarios que no van a pasar, versiones alternativas de cómo podría haber sido si las cosas hubieran salido diferente. Deja de diseñar tu vida, tus planes, tus esperanzas, alrededor de algo que ya terminó aunque todavía no lo hayas declarado oficialmente. Cada vez que tu mente vaya hacia ahí, y va a ir, nótalo. Sin juzgarte. Y con gentileza, redirige. No porque sea fácil, sino porque cada vez que lo haces, le estás diciendo a una parte de ti que mereces un lugar mejor donde poner tu energía. Lo segundo, permítete el duelo. Esto es algo que muchas veces saltamos porque duele y porque no siempre lo reconocemos como necesario. Pero soltar algo que fue importante implica perder algo. Y las pérdidas se duelen. No tienes que fingir que no duele. No tienes que acelerar el proceso para que parezca que ya estás bien. No tienes que convencerte de que fue para mejor desde el primer día. Date permiso de sentir lo que sientes. La tristeza, sí aparece. La rabia, sí aparece. La confusión. El vacío. Ese periodo extraño en que ya soltaste pero todavía no sabes bien quién eres sin eso que cargabas. El duelo no es un obstáculo para soltar. Es parte de soltar. Es la forma en que el cuerpo y el corazón procesan lo que la mente ya decidió. Lo tercero, llena el espacio. La naturaleza, dicen, aborrece el vacío. Y algo similar ocurre con nosotros. Cuando sueltas algo que ocupaba mucho espacio en tu vida, en tu mente, en tu tiempo, queda un hueco. Y ese hueco puede sentirse incómodo. Puede sentirse como pérdida pura, como ausencia, como que algo falta. Por eso soltar se facilita cuando tienes hacia dónde ir. No para escapar del duelo ni para llenarlo con distracciones que no dejan sentir, sino para empezar a construir algo nuevo en ese espacio que se abrió. Personas que sí te ven, que sí te dan energía, que sí están presentes cuando las necesitas. Proyectos que sí te motivan. Actividades que sí te recuerdan quién eres cuando no estás cargando algo que ya no te corresponde. Momentos de silencio y de presencia contigo mismo que también son una forma de llenar ese espacio, quizás la más importante de todas. El soltar no es solo un acto de renuncia. Es también un acto de apertura. Estás creando espacio. Y lo que entra en ese espacio depende, en gran medida, de lo que eliges invitar. Lo cuarto, sé compasivo con tu propio ritmo. No hay un tiempo correcto para soltar. No hay un plazo establecido. No hay una forma en que se supone que debes sentirte en cada etapa. Habrá personas a tu alrededor que ya soltaron cosas similares más rápido. O que te digan que ya es suficiente, que ya pasó suficiente tiempo, que ya deberías haber seguido adelante. Y quizás lo dicen con buena intención. Pero tu proceso es tuyo. Tu ritmo es tuyo. Y la compasión que mereces en este camino es la misma que le darías a alguien que amas si estuviera viviendo lo que tú estás viviendo. Trátate con esa compasión. Especialmente en los días difíciles. Especialmente cuando sientes que retrocediste. Especialmente cuando el proceso se siente más lento de lo que quisieras.
Soltar no es una traición a lo que viviste. Es un acto de respeto hacia lo que fue, que merece ser recordado como lo que realmente fue y no convertido en una carga que deforma su memoria. Y hacia quien eres hoy, que merece vivir desde el presente y no desde el peso de lo que ya terminó. Hay algo que nadie te puede quitar, lo que aprendiste ahí, lo que creciste. Las partes de ti que se formaron en ese contexto, aunque el contexto ya no exista. Eso es tuyo. Para siempre. Independientemente de lo que sueltes. Y a veces, esto es lo que más me gusta de todo lo que implica soltar, lo que dejas ir te devuelve algo. Te devuelve la versión de ti mismo que habías dejado de ver. Una que tiene espacio. Una que puede respirar. Una que recuerda cómo se siente estar presente en su propia vida sin cargar algo que ya no le pertenece. Una que está más entera, más liviana, más disponible para lo que viene. No sé qué es lo que tú necesitas soltar. Quizás lo sabes perfectamente. Quizás lo intuyes, pero todavía no te has permitido decírtelo con claridad. Quizás este es el momento en que algo en ti empieza a moverse. Sea lo que sea, cuando estés listo, cuando sientas que es el momento, recuerda esto. Soltar no es perder. A veces es la única manera de encontrarte. Gracias por escuchar. Nos vemos en el próximo.